Saludos amigos, sé que muchos han visto en algún video estos tiros de doble banda con gravedad y quizás se preguntan cuáles serán las referencias o cómo se calculan esos tiros. Como siempre les aclaro, para hacer estos tiros no es necesario utilizar herramientas, solo se requiere mucha práctica. En este video les mostraré las referencias que yo utilizo para hacer estos tiros, también las medidas de fuerza en el taco y algunos detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer estas dobles bandas con gravedad. Desde ya les agradezco el apoyo al canal y les invito a dejar su like. También a los que son nuevos visitando el canal, les invito a suscribirse para más contenido de 8 Ball Pull. En la siguiente imagen les detallo las referencias. En esta ocasión haré la práctica del lado izquierdo hacia el derecho, la tronera objetivo será la del medio abajo. La fuerza será de 3, si es a modo de indirecta el tiro. Recuerden que cuando es golpeando a otra bola, la fuerza puede variar. En esta segunda imagen les muestro con el cuadro en rojo la posición donde debe quedar la bola a golpear para que el tiro salga. Si la bola a golpear queda muy pegada a la banda donde hará el rebote, el tiro no va a salir con estas referencias y medida de fuerza. En esta imagen gráfica los círculos o puntos en negro representan bolas a golpear. Si pueden apreciar, están en dirección con las líneas de referencias, pero es lógico que en una partida no siempre va a quedar así la bola a golpear. Muchas veces la bola a golpear queda afuera de las referencias. En ese caso se utiliza la referencia más cercana para ubicarse en la mesa y darle la dirección correcta al tiro. Dicho todo esto, paso a la práctica primero a modo de indirecta. Del punto 0 tronera de la izquierda abajo al 1,5, se apunta o se coloca la guía del taco justo después del punto medio y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 1 al 2,5 se apunta o se coloca la guía del taco antes del punto medio y se le da con 3 de fuerza en el taco si es a modo de indirecta. Del punto 2 banda izquierda abajo al punto 3 banda derecha arriba se apunta o se coloca la guía del taco justo después del punto y se le da con 3 de fuerza en el taco. Ahora haré la práctica golpeando a otras bolas. Recuerden que la fuerza puede variar cuando es golpeando a otras bolas. Todo depende de la posición que quede la bola blanca, la distancia entre la bola blanca y la bola a golpear. Y otro detalle que hace variar la fuerza es cuando se le aplica giro retroceso. En estos ejemplos coloqué la imagen de las referencias en superposición abajo del video para que puedan apreciar la dirección que tienen que ir los tiros. En el primer ejemplo, la bola a golpear no estaba justo en la referencia, pero como ya les expliqué, la referencia más cercana ayuda para darle la dirección al tiro. En estos ejemplos, la fuerza en el taco es de 3.2 o 3. Como ya les comenté, la fuerza puede variar. Puede ser que en algunas ocasiones se requiera de más fuerza. Les recomiendo practicar mucho hacer el ejercicio a modo de indirecta y después golpeando a otras bolas desde diferentes posiciones. Así van a ver cómo varía la fuerza. Estas referencias funcionan siempre y cuando la bola a golpear no esté pegada a la banda donde hará el rebote. Como les comenté al inicio del video, para hacer estos tiros no es necesario utilizar herramientas, lo que sí es necesario practicar mucho. Para esta última referencia la recomiendo más para modo de indirecta, así como este último ejemplo. Para cuando es golpeando a otra bola sí funciona, pero hay que hacerlo con la mayor precisión, ya que debe rebotar justo en el filo de la tronera.
Espero les guste el video y les ayude para hacer estas dobles bandas con gravedad. Saludos a todos y suerte en esas partidas de 8 ball pool.